Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Juan Martínez y te doy la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión voy a hacer un video un poquito diferente a lo usual, debido a que he estado un poquito resfriado en estos días. Y bueno, para no dejar de subir videos, ahora les traigo un top de los mejores compositores clásicos, según mi opinión. Hice una recopilación de compositores desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, compositores yo creo de los más famosos de la música clásica. Y bueno, aquí los vamos a recopilar y los vamos a colocar en diferentes secciones. Yo recopilé compositores clásicos desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, los más reconocidos, y los vamos a colocar en estas filas, dependiendo de, a mi opinión, quiénes son los compositores más importantes. Por ejemplo, en la parte S están los compositores que, a mi parecer, que están en el tope, ¿no? En el tope de este rango. En la letra A son los compositores pues, que son excelentes. En la B, que son compositores promedio, sí, son buenos compositores, pero no están a la altura de los que se encuentran en la letra A o la letra S. En las letras C son compositores que para mí pues son buenos, sí son buenos compositores. Tienen algunas obras que son de interés de mucha gente o que son muy reconocidas, pero en sí solamente estos compositores son conocidos a mi parecer por algunas pocas de sus obras. Y los de la letra D son los que a lo mejor son compositores que a lo mejor tuvieron una obra que gustó mucho o que son solamente conocidos por una o dos piezas musicales o que a lo mejor no tuvieron tanta trascendencia como otros compositores. Bueno, entonces dicho esto, vamos a comenzar. Muy bien, tenemos aquí en la lista primero que nada a Paganini, Niccolo Paganini, el violinista del diablo, un violinista súper talentoso, yo creo uno de los más virtuosos que ha existido. Sus obras para violín son de las más respetadas y de las más tocadas a lo largo de todo el mundo. Sus 24 caprichos para violín son sí o sí, tienen que formar parte del repertorio de cualquier violinista, ya violinistas avanzados, porque estos caprichos no son nada fáciles, son bastante difíciles. Y algo curioso que a mí me sorprendió es que él también tocaba la guitarra, entonces también es guitarrista, ya ha compuesto obras para guitarra y también para guitarra y violín en conjunto. Pero bueno, entonces yo a este compositor lo pondría en una calificación de rango B. Sí, un compositor promedio. Sí tuvo grandes obras, pero siempre estuvo muy enfocado a su instrumento principal, que era el violín. Sí compuso a lo mejor para orquesta o para guitarra, pero es más conocido por sus obras para violinos, es más su repertorio violinista. Ok, vamos con el siguiente compositor, Claude Debussy. No sé si se pronuncia así, es compositor francés de finales del siglo XIX, principios del XX. Impresionista, que a pesar de eso a él no le gustaba que le llamaran que era un compositor impresionista. Pero bueno, sus obras son bastante conocidas, por ejemplo, El Claro de Luna, La Suite Petite, La Mea, en fin, tiene muchas obras para distintos instrumentos que son muy reconocidas y sí es un gran compositor, aparte que es un gran orquestador. Yo a Debussy lo pondría entonces en la letra A. Sí, no lo pondría en la letra S, que está reservado para aquellos que son los más grandes compositores. Sí es un gran compositor, sí tuvo muchas obras y ha tenido gran influencia en la música, sobre todo porque su música era muy diferente a lo de otros compositores contemporáneos. Pero entonces yo lo pondría en la letra A, un gran compositor, con muy buenas obras. Ahora el siguiente compositor es Liszt. Liszt es, al igual que Paganini, era un virtuoso de su instrumento, que en este caso de piano. Era más que nada reconocido por eso, ¿no? Fue yo creo que el primer artista virtuoso que hacía giras mundiales solamente por su habilidad tocando, ¿no? Yo desconozco mucho de sus obras porque, bueno, yo no soy pianista fanático, digamos, de Liszt, pero sí sé que sus obras son de gran complejidad técnica para cualquier pianista y en ese sentido, a pesar de todo, yo lo pondría incluso por debajo de Paganini, no lo pondría a la altura, ya que sí, sus obras son muy importantes para el repertorio de pianistas. Aún así, creo que él se queda corto en la influencia que tuvo en su género, en su época,
y sobre todo a nivel global en cuanto a la música clásica, ¿no? O sea, su música sí estuvo muy enfocada al piano y faltó premiar a otros instrumentos. Pero bueno, a pesar de eso, lo dejamos en C. Sí tuvo gran influencia también, sus obras comenzaron a salirse de la tonalidad, ser más disonantes y que estaba yendo hacia una tendencia que ya estaba marcándose al final del siglo XIX. Pero a mi parecer, esta es mi opinión personal, yo lo pondría en letra C. Luego tenemos a Stravinsky. Por Stravinsky, uno de los grandes compositores, si no el más grande compositor del siglo XX, por muchos, de nacionalidad rusa, el compositor de obras de ballet como El pájaro de fuego o La consagración de la primavera. Yo creo que es uno de los compositores más respetados, que tuvo una trayectoria muy larga, entonces una carrera muy prolífica, vivió muchos años, a diferencia de muchos otros compositores que vamos a ver. Sí que es más reconocido por sus obras tempranas, por ejemplo, como ya les mencioné, La consagración de la primavera, que yo creo que fue esta obra la que lo consagró a él. Ya después, cuando se mudó a Estados Unidos, experimentó con varios géneros, entró en el dodecafonismo y de repente ya estaba tocando música tonal, música muy clásica al estilo Mozart o Beethoven. Entonces, experimentó con muchos géneros, ¿no? Muchas formas de componer. Yo lo pondría en letra A mi parecer. Uno de los grandes compositores que tuvieron gran influencia en el siglo XX e incluso en la actualidad. Ahora vamos con Schubert. Schubert es uno de mis compositores favoritos, de compositores clásicos, ya entrando al clásico tardío o principios del romanticismo. Sus melodías son bellísimas. Si no han escuchado sus lied, sus obras para voz y piano, son hermosas. Fue un músico muy prolífico, compuso desde muy joven y también falleció muy joven, lo que hizo que pues nos dejó con mucha incertidumbre o con ganas de saber más de él, ¿no? De su música. ¿Qué habría pasado si lo hubiera compuesto hasta los 50, 60 años, si hubiera vivido más? Tuvo una vida muy corta, muy trágica. A mi parecer sería un S, pero para ser poquito más objetivo lo pongo en un A. Si Schubert hubiera vivido hasta los 60, 70 años, quizá hubiera sido uno de los mayores compositores de toda la historia de la música. Pero lo dejamos en letra A, porque aportó muchísimo a la música, sobre todo al lied, compuso grandes sinfonías. No es muy conocido por sus obras para piano, en realidad no era tan virtuoso como otros compositores, pero sí tenía una gran habilidad y era un gran virtuoso de la composición. Entonces le pongo en letra A. Ok, luego tenemos a Chopin, Frédéric Chopin, también un gran pianista, al igual que Liszt. Ahí se debate de quién fue más virtuoso, quién fue mejor en el piano. A lo mejor está entre Liszt y Chopin, pero sí que Chopin, a mi parecer, tiene obras para piano que a mí me gustan más, ¿no? Me gustan más las obras de Chopin que de Liszt. Son unas obras muy delicadas, sus nocturnos, las mazurcas, o sea, tiene gran variedad. También se enfocó mucho en el piano, eso sí, pero a diferencia de Liszt, yo lo pondría en letra P, un gran virtuoso de su instrumento que nos dejó obras bellísimas. Ahora, vamos con Verdi, Giuseppe Verdi, que yo desconozco mucho de Verdi. Aquí sí puede tener un sesgo, porque, bueno, pues no lo conozco mucho. Sé de algunas obras de él, porque él se enfocaba más en lo que son las óperas. Tenemos, por ejemplo, La Traviata, Don Carlos. Estas óperas son muy famosas. Yo no soy muy fanático de las óperas, Macbeth, pero sí una de sus grandes obras es el Requiem. Entonces sí que fue un gran compositor, pero no lo veo a la altura de compositores reconocidos como Chopin, Stravinsky, Debussy o incluso Liszt, que es más reconocido. Entonces yo a Giuseppe Verdi lo pondría en un D. Nótese que no estoy diciendo que es un malo compositor o que es un compositor malo, simplemente desconozco mucha de su música, por lo tanto no puedo opinar objetivamente de si para mí es un gran compositor. Muy bien, ahora tenemos a Brahms, Johannes Brahms, un compositor alemán. Algunos lo llamaban el sucesor de Beethoven de la época romántica. Su música se enfocaba mucho en seguir las formas ya establecidas, por ejemplo la forma sonata, rondos, etc. Tuvo obras muy interesantes como la danza húngara, los conciertos para piano, sus sinfonías, pero aún así
yo creo lo pondría en letra A, porque sí fue un gran compositor. Entonces, bueno, vamos siguiendo. Ahora tenemos a Haydn. Haydn, maestro de Mozart, si fijan, ya está Mozart adelante de él. También fue maestro de Beethoven, un gran compositor clásico, quien fue uno de los personajes que estableció lo que son las formas clásicas, la forma sonata, el minueto, rondó, etcétera, la sinfonía incluso. Entonces fue un compositor que yo creo que fue de los primeras personas que se dedicaban completamente a la composición musical, a la dirección de ensambles, etcétera. Pero a lo mejor no es tan conocido, no tiene obras tan conocidas como otros compositores de su tiempo. Entonces en este momento lo vamos a dejar en letra B. Luego tenemos a Mozart. Mozart yo creo que sería el primero que está en la letra S, ¿sí? De los más grandes compositores, yo creo uno de los más conocidos. Un hombre muy prolífico, muy virtuoso y un genio de la música porque desde muy chiquito aprendió a componer. Gracias a su padre, Leopold Mozart, tuvo una vida bastante trágica. Incluso hay una película que trata sobre él, Amadeus. Bueno, que no trata sobre él, pero se le incluye en la historia y habla mucho sobre su vida. He visto muchos documentales sobre Mozart, he leído bastante sobre este compositor y he escuchado mucho de sus obras también. Entonces es mundialmente conocido. Muchas sinfonías, sus obras para piano también son exquisitas. La música orquestal, de cámara, en fin, o sea, para todos los géneros idos y por haber en esas épocas, él tuvo alguna composición. Y no solamente una, sino varias. Entonces, también se decía que él podía componer incluso en su mente y escribir sin necesidad de un piano. Entonces eso nos dice algo de lo que era capaz, ¿no? Mozart. Entonces, por eso está en el rango S. Muy bien, luego tenemos a Tchaikovsky. Tchaikovsky, otro de los grandes compositores rusos. Sí tuvo bastante influencia en la música, sus obras también son hermosísimas, sus ballets, como el Cascanueces, el Lago de los Cisnes, incluso, etcétera, la Abertura 1812, de que incluso yo tengo un video que vas a poder encontrar acá arriba, o acá abajo en la descripción, donde hablo sobre una de sus obras orquestales. Es bastante interesante. Y bueno, lo vamos a dejar en la letra A, un gran compositor, pero que aún así no llega, por ejemplo, al nivel de Mozart. Luego tenemos a Richard Wagner, también un compositor alemán, también muy importante, sobre todo en estas óperas grandísimas, obras monumentales de varias horas de duración, entre las que estaban Tristan y Isolda, las Valquirias, etc. A pesar de que él estaba ya entrando a terrenos más atonales o disonantes, sí que fue un gran compositor, así que vamos a dejarlo en letra... bueno, sí fue un gran compositor, pero como les digo, solamente se enfocaba en esos rubros operísticos. Vamos a dejarlo en letra C, al lado de Liszt. Muy bien, ahora tenemos a Vivaldi. Vivaldi, compositor barroco, que hasta ahorita no nos había tocado un compositor barroco así puro. Sus obras, por ejemplo, Las Cuatro Estaciones, muchas obras para violín sobre todo, y pequeños ensambles, son muy importantes y muy conocidas. Entonces, a pesar de todo esto, creo yo que sus habilidades de composición, o sea que no las niego, que eran muy buenas, no se acercaba a lo que otros compositores en esta lista eran capaces. Y bueno, no tuvo tampoco tanto reconocimiento hasta mucho después. Y por eso vamos a dejarlo en letra... Podemos dejarlo en letra C o D. Vamos a dejarlo en letra... No, vamos a dejarlo en letra B. Porque sí, o sea, a pesar de que yo, a mi parecer, no es tan buen compositor como otros compositores, sí que es muy reconocido. Yo creo que es más reconocido que Wagner, ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos a dejarlo en letra B. Compositor promedio. Luego tenemos a Johann Sebastian Bach, el dios Johann Sebastian Bach. Otro, sin duda, ese sin pensarlo, uno de mis compositores favoritos por sus innumerables obras que compuso, sobre todo fugas en clave bien temperado, que era una colección de 24 preludios y fugas en todas las tonalidades. Sobre todo era un compositor muy religioso, siempre compuso pensando en Dios.
componía para la iglesia bastantes cantatas, misas, compuso muchas obras para también otros instrumentos. Y bueno, muchos compositores que incluso que están en esta lista se han inspirado por obras de Bach, o han aprendido algo de Johann Sebastian Bach. Entonces, por eso uno de los mejores compositores, uno de los grandes compositores de todos los tiempos, si no el mejor. Lo dejamos entonces en la letra S. Luego tenemos a Shostakovich, otro compositor ruso. No sé por qué en esta lista había muchos compositores rusos. Él sí fue bastante aclamado en su época. A pesar de todo, cuando estaba lo de la Unión Soviética, sí es un compositor bastante completo, bastante bueno, compositor muy bueno. Por ejemplo, sus obras para piano son excelentes, pero sus sinfonías son algunas un poquito como de música para circo. O sea, no estoy diciendo que eran malas, simplemente que no eran aptas para todo público, ¿no? Y en ese entonces, al principio, sus primeras obras sí agradaron mucho, ya después ya no, pero ya él tenía libertad de composición. A pesar de todo eso, vamos a dejarlo en letra C, al lado de Wagner y Liszt. Luego tenemos a Prokofiev. Vamos a este compositor. Conozco muy poco de él, también compositor ruso, a parecer, con obras importantes. Este sí, yo desconozco bastante, así que vamos a dejarlo en letra D. Si no lo conozco, es muy probable porque, bueno, no es tan conocido, creo yo. A lo mejor yo ignoro o no he entrado en este mundo tan profundo de la música clásica, sobre todo sobre la música de Rusia o de compositores rusos. Luego tenemos a Haydn, otro contemporáneo de Bach, compositor barroco, muy importante, sobre todo en las misas, también era un gran organista. Este compositor vamos a dejarlo en letra, lo podríamos poner en letra A, pero vamos a dejarlo en letra, pues sí, vamos a dejarlo en letra A, porque sí fue muy importante, muy virtuoso y muy respetado, sobre todo en su tiempo. Muy bien, luego tenemos a Johann Strauss, gran compositor de valses, fue muy aclamado y sus valses también son hermosísimos. Vamos a dejarlo en letra B, porque a pesar de eso, simplemente él se enfocaba mucho en lo que era esta música orquestal, a mi parecer. Un compositor no a la altura, digamos, de Schubert o Debussy, por ejemplo, pero sí un buen compositor. Luego tenemos a Beethoven, que yo creo también uno de los más grandes compositores de toda la historia de la música. Sus 9 sinfonías maravillosas, la 9ª sinfonía también excelsa. Yo creo que se puede decir que todas sus obras, o la mayoría de sus obras, son geniales, ¿sí? Son muy pocas las obras que podríamos decir que carecen de valor artístico, o incluso sus obras tempranas. Por ejemplo, su primer sonata para piano ya demostraba un gran nivel en la composición. Vamos a dejarlo entonces en la letra S. Yo creo que uno de los compositores que más influyeron en la historia de la música. También muchos de los compositores que están aquí se influenciaron por Beethoven, incluso hasta el día de hoy. Se escucha por todos lados. Ya es un cliché escuchar, por ejemplo, obras como para Lisa, Sonata Cuasi una fantasía, etc. Pero bueno, eso no quita mérito a lo que Beethoven es uno de los más grandes compositores. Y bueno, aquí está mi lista de el top de los mejores o más grandes compositores de todos los tiempos. Si consideras que faltaron compositores de añadir, déjame acá abajo en la descripción qué compositor te gusta a ti y en qué rango lo pondrías. Por ejemplo, yo estoy pensando en compositores como Robert Schumann, Ravel, no sé, Gustav Mahler, que podrían estar incluso en la letra A o en la letra S, que aquí me faltó, pero por falta de tiempo no pude colocar. Pero si tú sabes del compositor que a ti te gustaría, no sé, Mendelssohn, Héctor Berlioz, etcétera, o Rossini, puedes dejármelo acá abajo en la descripción y hacer tu lista. Me gustaría saber qué opinan ustedes, cuáles consideran que son los mejores compositores a su opinión. Como les recuerdo, esta es solamente mi opinión, es simplemente cuestión de gustos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Bye bye.